El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el desierto de Arizona, cuando tres siluetas emergieron de las dunas, con ojos hambrientos y armas preparadas. Habían visto al jinete solitario desde lejos, un hombre desaliñado, con ropa polvorienta y un caballo cansado arrastrándose por el camino como un condenado a muerte. Para los bandidos, era el blanco perfecto, solo otro viajero perdido, indefenso, con dinero en los bolsillos y sin nadie que lo extrañara. Sonrieron entre dientes mientras preparaban la emboscada. Pero lo que esos hombres no sabían era que acababan de cometer el error más fatal de sus miserables vidas. El hombre que habían elegido como víctima no era un simple vagabundo, era una leyenda viviente, un fantasma del pasado que muchos creían muerto. Su nombre era Jack el Cuervo Malone, y durante 20 años había sido el cazarrecompensas más temido del oeste. Había enfrentado a los criminales más despiadados, sobrevivido a traiciones mortales y dejado un rastro de justicia sangrienta desde Texas hasta California. Pensaban que había desaparecido, que se había retirado, pero estaban equivocados. Cuando los bandidos atacaron, desencadenaron algo que no podían controlar. El Cuervo no solo sobrevivió al ataque, sino que en ese momento decidió que esos hombres serían su última cacería, y cuando Jack Malone decidía cazar, nadie escapaba. La venganza había comenzado, y el desierto se prepararía para beber sangre una vez más. Esta es la historia de cómo tres bandidos aprendieron que algunas presas son, en realidad, depredadores disfrazados. Gracias por estar aquí. Si esta historia te atrapa tanto como a mí contarla, quédate hasta el final porque te garantizo que cada capítulo te dejará con ganas de más. Los tres bandidos se posicionaron estratégicamente detrás de las rocas rojizas que flanqueaban el estrecho camino. Eran los hermanos Garrett. Bull, el mayor, un hombre corpulento con cicatrices que cruzaban su rostro como mapas de violencia. Snake, el del medio, delgado y astuto como su nombre lo indicaba. Y el menor, un joven de apenas 20 años llamado Tommy, quien aún tenía que probar su valía en el grupo. «Este será fácil», murmuró Bull, escupiendo tabaco al suelo polvoriento. «Miren cómo viene, apenas puede mantenerse en la montura». Snake asintió, acariciando el mango de su revólver con dedos ansiosos. Llevaban 3 días sin robar nada de valor, y la frustración les carcomía las entrañas. Este viajero solitario parecía un regalo caído del cielo, una oportunidad simple para conseguir algo de dinero y tal vez un caballo fresco. Jack Malone avanzaba lentamente, aparentemente ajeno al peligro que lo acechaba. Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, y su postura encorvada daba la impresión de un hombre derrotado por el desierto. Pero bajo esa fachada, sus sentidos estaban agudizados. Había notado el reflejo del sol en el metal 20 minutos atrás. Había visto las huellas frescas que se desviaban hacia las rocas. Sabía exactamente lo que venía. El Cuervo había aprendido hace mucho tiempo que la mejor defensa era parecer vulnerable. Los depredadores siempre atacaban a los débiles, y cuando lo hacían bajaban la guardia. Era entonces cuando Jack los sorprendía. «¡Ahora!», gritó Bull, y los tres salieron de su escondite con las armas en alto. ¿Lograrán los bandidos su objetivo o acababan de despertar a una bestia dormida? Hola amigos, si están disfrutando esta historia, por favor suscríbanse al canal, dejen su like y comenten de qué país están escuchando esta historia. Me encanta saber de dónde son. Ahora quédense hasta el final porque lo que viene los dejará sin aliento. «¡Alto ahí, viejo!», rugió Bull, apuntando su rifle directamente al pecho de Jack. «Baja de ese caballo con las manos donde podamos verlas, y tal vez te dejemos vivir». Snake se movió hacia el flanco izquierdo, mientras Tommy cubría el derecho, formando un triángulo mortal alrededor del jinete. Era una formación que habían usado docenas de veces, siempre efectiva, siempre letal. Jack levantó lentamente las manos, manteniendo las riendas flojas. Su caballo, un palomino veterano llamado Fantasma, permaneció inmóvil, como si también estuviera esperando el momento preciso. El Cuervo observó a cada bandido con mirada calculadora, evaluando distancias, posiciones, niveles de experiencia. Bull era el líder, arrogante y confiado.
Snake era el peligroso, con ojos que no perdían detalle. Tommy era el débil, el que dudaba. Siempre había uno en cada grupo. «Tengo algo de dinero en las alforjas», dijo Jack con voz ronca, perfectamente calibrada para sonar temerosa. «Tómenlo y déjenme ir. No quiero problemas». Bull soltó una carcajada que resonó entre las rocas. «Oh, no te preocupes, viejo. Te dejaremos ir, directo al infierno». Snake se acercó al caballo manteniendo su arma apuntada mientras alcanzaba las alforjas. Fue entonces cuando cometieron su primer gran error. Bajaron la guardia por completo, convencidos de que habían ganado. En un movimiento que pareció desafiar las leyes de la física, Jack Malone se transformó. El viajero vulnerable acababa de desaparecer. ¿Qué sucedería a continuación? El mundo pareció detenerse por una fracción de segundo. La mano de Jack se movió hacia su cinturón con velocidad sobrenatural, no hacia un arma convencional, sino hacia algo que los bandidos no esperaban, un cuchillo de caza con hoja de acero toledano, perfectamente equilibrado para el lanzamiento. En menos tiempo del que toma parpadear, el cuchillo voló por el aire trazando un arco mortal. Snake, quien estaba más cerca, ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La hoja se clavó con precisión quirúrgica en su mano derecha, atravesando el dorso y haciéndole soltar el revólver con un grito desgarrador. Simultáneamente, Jack se dejó caer del caballo hacia el lado opuesto, usando al animal como escudo, mientras desenfundaba su legendario Colt 45 Peacemaker con incrustaciones de plata. Bull disparó, pero la bala solo encontró aire donde Jack había estado un segundo antes. Tommy, paralizado por el shock, vio cómo el hombre que había creído una víctima fácil se movía con la gracia letal de un felino. Desde detrás de Fantasma, Jack disparó una vez. La bala impactó el rifle de Bull arrancándoselo de las manos y dejando al grandote desarmado e incrédulo. «Imposible», murmuró Bull, viendo cómo sus dedos sangraban por el impacto. Snake se retorcía en el suelo, sujetando su mano herida mientras la sangre manchaba la arena. Tommy, con manos temblorosas, todavía apuntaba su arma, pero el cañón oscilaba erráticamente. Jack emergió de detrás de su caballo y, por primera vez, los bandidos vieron su rostro completo bajo el sombrero. Era un rostro curtido por años de violencia y supervivencia, con ojos grises fríos como el acero de invierno. Una cicatriz blanca atravesaba su mejilla izquierda desde la sien hasta la mandíbula. «Ahora», dijo Jack con voz tranquila pero cargada de amenaza mortal, «van a escuchar con mucha atención. ¿Qué destino les esperaba a los bandidos ahora que el cazador había revelado su verdadera naturaleza?» Bull retrocedió instintivamente, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. El dolor en sus manos era intenso, pero el miedo que comenzaba a crecer en su pecho era aún peor. Había algo en los ojos de ese hombre, algo que reconocía de historias antiguas contadas en tabernas oscuras. «¿Quién diablos eres?», jadeó Bull, tratando de mantener algo de bravuconería en su voz. Jack dio un paso adelante, manteniendo su Peacemaker apuntado con firmeza inquebrantable. La pregunta correcta sería, ¿quién era yo? Pero supongo que eso no importa mucho ahora. Snake, aún en el suelo sujetando su mano sangrante, entrecerró los ojos, estudiando al hombre. De repente su rostro palideció incluso más. «Espera, esa cicatriz, esos ojos, no puede ser». «¿Qué?», preguntó Tommy, su voz quebrándose por el pánico. «¿Quién es?» «Es el Cuervo», susurró Snake, y el nombre cayó como una lápida en un cementerio silencioso. «Jack Malone, pensábamos que estaba muerto». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Bull sintió como sus piernas querían huir, pero su cuerpo se había congelado. Todos en el oeste conocían las historias de El Cuervo, el cazarrecompensas que nunca fallaba, el hombre que había llevado a más de 100 criminales ante la justicia, vivos o muertos, usualmente muertos. «Hace 5 años decidí colgar las armas», explicó Jack, caminando lentamente en círculo alrededor de los 3 bandidos. «Había tenido suficiente sangre, suficiente violencia. Me retiré a una cabaña en las montañas, pensando que podría encontrar paz. Pero parece que la violencia no está lista para dejarme ir». Tommy dejó caer su arma.
las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señor Malone, por favor, yo no quería. Mis hermanos me obligaron». Bull le lanzó una mirada asesina a su hermano menor. «Cállate, cobarde». Jack se detuvo frente a Tommy, estudiando al joven con interés clínico. Vio miedo, sí, pero también arrepentimiento genuino. ¿Mostraría el cuervo misericordia o la leyenda de su implacabilidad estaba a punto de confirmarse? Jack observó a Tommy durante largos segundos, que parecieron eternidades. El joven apenas podía tener 20 años, con ojos que todavía mostraban rastros de inocencia bajo el miedo. No era como sus hermanos. Jack había visto suficientes criminales en su vida para distinguir a los depredadores natos de aquellos que simplemente habían tomado malos caminos. «¿Cuánto tiempo llevas cabalgando con ellos?», preguntó Jack, su voz perdiendo parte de su dureza. 6 meses, respondió Tommy rápidamente. «Nuestros padres murieron de fiebre el año pasado. Bull dijo que esta era la única forma de sobrevivir. Yo solo quería comer, señor». «Tommy, maldita sea», rugió Bull. «No le cuentes nuestra vida a este hijo de...». El cañón del Peacemaker se movió hacia Bull con velocidad de serpiente. «Una palabra más y te vuelo la rodilla, después la otra, después los codos. He aprendido durante años cuánto dolor puede soportar un hombre antes de suplicar por la muerte. ¿Quieres que te lo demuestre?» Bull cerró la boca, sus ojos llenos de odio, pero también de terror genuino. Snake permanecía en silencio, su mano sangrante ahora envuelta torpemente con un pañuelo. Jack volvió su atención a Tommy. «Mírame bien, muchacho. ¿Ves estas cicatrices? ¿Esta mirada cansada? Esto es lo que te espera si sigues este camino. Cada hombre que he casado empezó pensando que era más listo, más rápido o más afortunado. Todos terminaron en tumbas sin nombre o colgando de sogas. Señor, yo no quiero morir», sollozó Tommy. «Entonces vivirás», dijo Jack, sorprendiendo incluso a sí mismo con esas palabras. «Pero bajo mis condiciones». Se acercó a Snake y con movimiento brutal pero efectivo, extrajo el cuchillo de su mano. Snake gritó, pero Jack ignoró su dolor, limpiando la hoja en la camisa del bandido antes de volverla a su cinturón. «Ustedes 3 van a caminar hacia el pueblo más cercano. Les daré sus armas descargadas y sus caballos los seguirán a distancia. Si intentan cargar las armas, los mato. Si intentan huir, los cazo». ¿Entendido? ¿Aceptarían los bandidos estas condiciones o el cuervo tendría que demostrar por qué su reputación era tan temida? «Estás loco si piensas que vamos a caminar como perros obedientes», escupió Bull, recuperando algo de su coraje al ver que Jack no los había matado inmediatamente. «Somos los hermanos Garrett, tenemos amigos, aliados. ¿Crees que puedes simplemente...?» Jack disparó. La bala impactó a centímetros del pie izquierdo de Bull, levantando una nube de tierra y pequeñas piedras. El grandote saltó hacia atrás, casi cayendo sobre Snake. «La próxima va en tu pie», dijo Jack sin emoción alguna. «Y créeme, caminar 20 kilómetros con un pie destrozado es mucho peor que hacerlo con 2 pies sanos. Pregúntale a Jim el Manco Harrison». «Oh, espera, no puedes. Está en Boot Hill desde hace 3 años». Snake se puso de pie con dificultad, sujetando su mano herida contra el pecho. «Haremos lo que digas, Malone. Bull, cierra la maldita boca antes de que nos mate a todos». Por primera vez, Bull pareció comprender verdaderamente la situación. No estaban tratando con un viejo cansado o un cazarrecompensas retirado que había perdido su toque. Estaban frente al hombre que había sobrevivido a la emboscada de Red Canyon, que había enfrentado a 6 pistoleros simultáneamente en Denver y había salido sin un rasguño. «Bien», gruñó Bull finalmente, su orgullo herido, pero su instinto de supervivencia más fuerte. Jack asintió y comenzó a descargar meticulosamente cada arma, los rifles, los revólveres, incluso un pequeño Derringer que encontró en la bota de Snake. Las balas cayeron tintineando al suelo como lluvia de metal. «Tommy», llamó Jack y el joven dio un respingo. «Tú caminarás adelante, Bull y Snake detrás. Yo los seguiré a distancia con sus caballos. El pueblo más cercano es Redemption Falls, a unos 25 kilómetros al este. Con suerte,
Llegarán antes del anochecer. ¿Y luego qué?, preguntó Tommy. ¿Nos entregas al sheriff? Jack sonrió, pero no había humor en ese gesto. No, porque vamos a hacer algo diferente, algo que nunca he hecho antes. Los tres hermanos lo miraron confundidos. Les voy a dar una oportunidad de redención real, explicó Jack, pero esa oportunidad viene con condiciones muy específicas, y si las rompen... No necesitó terminar la frase. El mensaje era claro como el cielo del desierto. ¿Qué extraño plan tenía el cuervo en mente, y por qué el cazarrecompensas más implacable del oeste estaba ofreciendo misericordia? El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el desierto de tonos naranjas y púrpuras. Los tres hermanos Garrett caminaban en fila india, sus pies levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso cansado. Detrás de ellos, a una distancia prudente de unos 50 metros, Jack Malone cabalgaba en fantasma, llevando las riendas de los otros tres caballos. Tommy tropezó por tercera vez en una hora, su cuerpo joven no acostumbrado a caminatas largas bajo el sol despiadado. Bull lo agarró del brazo, evitando que cayera completamente. «Aguanta, hermano», murmuró Bull, y por primera vez desde que Jack podía recordar, había algo que no era crueldad en la voz del hombre grande. «Solo un poco más». Snake iba en silencio, su mano herida ahora envuelta en vendajes improvisados que Jack les había permitido hacer. El dolor era constante, punzante, pero el bandido del medio había soportado cosas peores. Lo que realmente lo molestaba era el misterio de las intenciones del cuervo. «No entiendo qué ganas con esto», dijo Snake de repente, mirando por encima de su hombro hacia el jinete solitario. «Podrías habernos matado. Tu reputación dice que nunca has dejado vivir a un bandido que te atacara». Jack espoleó suavemente a Fantasma para acercarse un poco. «Mi reputación está basada en 20 años de violencia, pero esa reputación se construyó sobre algo que la mayoría de la gente olvida: justicia, no venganza». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Bull con cinismo. «La justicia mira al futuro», respondió Jack. «La venganza solo mira al pasado. Ustedes me atacaron, sí, pero también mostraron algo que no esperaba: capacidad para rendirse, para obedecer cuando se enfrentaron a la realidad. Eso significa que todavía hay algo en ustedes que puede salvarse». Tommy se dio vuelta completamente, caminando hacia atrás para mirar a Jack. «¿De verdad crees eso? ¿Que podemos cambiar?» «Yo cambié», dijo Jack simplemente. «Fui muchas cosas en mi vida: soldado, pistolero, asesino cuando fue necesario, pero decidí que podía ser algo más. Si yo pude, ustedes pueden». Bull soltó una risa amarga. «Bonitas palabras, Malone, pero el mundo no funciona así. La gente como nosotros no tenemos opciones». «Todos tienen opciones», replicó Jack. «Lo que no todos tienen es el coraje para tomarlas». Un halcón gritó en lo alto, su llamado resonando en el aire caliente. A lo lejos, las primeras estructuras de Redemption Falls comenzaban a aparecer como manchas oscuras contra el horizonte. ¿Qué les esperaba en Redemption Falls y cuál era exactamente el plan de Jack Malone para los hermanos Garrett? El pueblo apareció como un espejismo que lentamente se solidificaba en realidad. Redemption Falls no era grande, tal vez 50 edificios en total, pero tenía todo lo que un pueblo fronterizo necesitaba: una oficina del sheriff, un salón, una tienda general, una herrería y una iglesia pequeña con una cruz de madera desgastada por el tiempo. Jack detuvo el grupo a las afueras del pueblo, donde un letrero de madera proclamaba: Redemption Falls, fundado 1867. Todos son bienvenidos. Era irónico, pensó Jack, que un pueblo llamado Cataratas de Redención fuera el lugar donde pondría a prueba su nuevo experimento de justicia. «¿Por qué nos detienes?», preguntó Snake, su voz ronca por la sed y el dolor. Jack desmontó de Fantasma con la gracia de alguien que había vivido media vida en una montura. Sacó su cantimplora y se la lanzó a Tommy. «Beban. Necesitarán estar alerta para lo que viene». Los tres hermanos compartieron el agua mientras Jack observaba el pueblo. Podía ver movimiento en las calles, gente yendo sobre sus asuntos de la tarde. Un niño perseguía a un perro.
Una mujer colgaba ropa lavada, vida normal, pacífica, el tipo de vida que Jack había buscado y que estos tres hermanos nunca habían conocido. «Escúchenme bien», comenzó Jack, su voz tomando un tono que no admitía discusión. «Vamos a entrar a ese pueblo juntos. Vamos a ir directamente a la oficina del sheriff. Ahí les voy a devolver sus armas descargadas y les voy a contar al sheriff exactamente lo que pasó hoy». Bull lo miró con incredulidad. «¿Estás loco? El sheriff nos colgará». «No, si yo no presento cargos», respondió Jack. «Y no lo haré, bajo una condición». «¿Cuál?», preguntó Tommy, sus ojos mostrando una mezcla de esperanza y temor. «Que acepten trabajar para mí durante un año completo, donde harán exactamente lo que yo diga, cuando lo diga, sin preguntas ni protestas. Durante ese año aprenderán un oficio honesto. Aprenderán que hay otra forma de vivir». Snake rió sin humor. «¿Y qué te hace pensar que aceptaremos?». Jack sonrió fríamente. «Porque la alternativa es que presente cargos por intento de robo y asalto. Con mi testimonio y mi reputación, serán colgados antes de que salga el sol mañana. Así que realmente es simple, un año de trabajo duro o una eternidad bajo tierra. ¿Qué eligen?». El silencio cayó sobre el grupo como una manta pesada. ¿Aceptarían los hermanos Garrett esta oferta extraña? ¿Y cómo reaccionaría el sheriff ante la llegada del cuervo? La oficina del sheriff era un edificio de adobe con barrotes de hierro en las dos ventanas frontales. Cuando Jack abrió la puerta, haciendo sonar la campana oxidada que colgaba sobre ella, el hombre detrás del escritorio levantó la vista de los documentos que estaba revisando. El sheriff Thornton era un hombre en sus 50, con cabello gris acero y un bigote impresionante que había estado de moda 20 años atrás. Sus ojos, sin embargo, eran jóvenes y alerta, los ojos de alguien que había sobrevivido mucho tiempo en un trabajo peligroso, siendo cuidadoso e inteligente. Esos ojos se ensancharon cuando reconoció a Jack. «Mierda santa», murmuró Thornton, poniéndose de pie lentamente. «Jack Malone, pensé que estabas muerto, o retirado tan profundamente en las montañas que era lo mismo». «Ambas cosas eran casi verdaderas, Henry», respondió Jack, usando el nombre de pila del sheriff. Los dos hombres se conocían de años atrás, cuando ambos habían trabajado en lados diferentes pero complementarios de la ley, hasta que estos tres decidieron cambiar mis planes. Thornton miró a los hermanos Garrett con evaluación profesional. Notó la mano vendada de Snake, el nerviosismo de Tommy, la postura defensiva de Bull. «¿Problemas?». «Intentaron asaltarme en el camino del Cañón Seco», explicó Jack con calma. «Fallaron, obviamente». La mano de Thornton se movió instintivamente hacia su revólver. «Entonces los arrestaré. El juez Peterson llega en 3 días para...». «No», interrumpió Jack. «No los vas a arrestar porque no voy a presentar cargos». Thornton frunció el ceño, confundido. «Jack, eso no suena para nada como tú. ¿Qué diablos está pasando?». Jack pasó los siguientes 10 minutos explicando su plan. Thornton escuchó en silencio, su expresión pasando por sorpresa, escepticismo y finalmente algo que podría haber sido respeto. «Estás loco», dijo finalmente Thornton. «Completamente loco. Estos son bandidos, Jack, asaltantes de caminos. ¿De verdad crees que un año de trabajo honesto los va a transformar?». «No lo sé», admitió Jack. «Pero sé que colgarlos no le devuelve nada bueno al mundo. Al menos esto les da una oportunidad, y al mundo una oportunidad de ganar 3 trabajadores, en lugar de alimentar 3 tumbas». Bull, quien había permanecido en silencio hasta ahora, habló. «Acepto». Todos lo miraron sorprendidos, especialmente Snake y Tommy. «¿Qué?», preguntó Snake. «Bull, ¿estás...?» «Acepto las condiciones de Malone», repitió Bull firmemente. «1 año. Y si mis hermanos son inteligentes, también aceptarán». Sarece qué había cambiado en Bull para aceptar tan rápidamente, y se unirían Snake y Tommy a su decisión. Snake miró a su hermano mayor como si nunca lo hubiera visto antes. Bull Garrett, el hombre que había robado su primer banco a los 16 años, que había disparado a 3 hombres en duelos y que juraba que moriría antes de doblegarse ante nadie, acababa de aceptar servir bajo las órdenes de otro hombre. «¿Por qué?», preguntó Snake. «Bull,
Somos bandidos. Es lo que hacemos, lo que somos. ¿Por qué diablos? Porque estoy cansado, interrumpió Bull, y había una honestidad cruda en su voz que sorprendió a todos. Cansado de correr, de dormir con un ojo abierto, de preguntarme cuándo una bala con mi nombre finalmente me encontrará. Hoy, cuando ese cuchillo voló y cuando Malone nos desarmó como si fuéramos niños jugando a los vaqueros, me di cuenta de algo. ¿Qué? Preguntó Tommy suavemente. Que nunca vamos a ganar. Siempre habrá alguien más rápido, más listo, o simplemente con más suerte. Y cuando ese alguien nos encuentre y no sea tan generoso como Malone... Bull dejó la frase sin terminar, pero el significado era claro. Snake permaneció en silencio, luchando visiblemente con la decisión. Finalmente, suspiró profundamente. 1 año, dijo. Pero si esto es una trampa, Malone, juro que... No amenaces a un hombre que te está salvando la vida, lo interrumpió Thornton secamente. Jack podría haberte matado 10 veces en ese desierto. Que estés aquí respirando es prueba de su buena voluntad. Tommy asintió rápidamente. Yo también acepto. Gracias, señor Malone. No se arrepentirá. Jack observó a los 3 hermanos. Podía ver la sinceridad en Tommy, la resignación calculada en Bull y la desconfianza persistente en Snake. No era perfecto, pero era un comienzo. Bien, dijo Jack. Aquí están los términos específicos. Primero, durante este año trabajarán donde yo diga. No recibirán salario, pero tendrán comida, alojamiento y ropa. Segundo, cualquier intento de huir o romper las reglas terminará con su arresto inmediato. Tercero, al final del año, si han cumplido fielmente, les daré dinero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, con mis recomendaciones. ¿Y dónde trabajaremos?, preguntó Bull. Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Jack. Tengo un rancho a 10 kilómetros al norte de aquí. Está descuidado, casi en ruinas. Durante los próximos 12 meses lo reconstruirán. Aprenderán a criar ganado, reparar cercas, sembrar cultivos. Trabajo duro, honesto. Snake soltó una risa amarga. De bandidos a vaqueros. ¡Qué poético! Prefiero vaquero vivo que bandido muerto, respondió Jack. ¿Ustedes no? Ninguno de ellos tuvo una respuesta para eso. ¿Cómo comenzaría esta extraña redención y resistirían los hermanos Garrett la tentación de huir? El rancho Malone había sido impresionante en su tiempo. Ahora, mientras los 4 hombres se acercaban a caballo bajo la luz del atardecer, los hermanos Garrett podían ver los signos de años de abandono. La casa principal, construida con troncos sólidos de pino, tenía varias ventanas rotas. El establo se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Los corrales estaban destruidos, con postes caídos y alambre de púas oxidado colgando como enredaderas metálicas. ¿Aquí es donde vamos a vivir?, preguntó Tommy, su voz mezclando decepción y preocupación. Aquí es donde van a trabajar, corrigió Jack desmontando de fantasma. Y sí, donde van a vivir. Construí este lugar con mis propias manos hace 15 años, después de mi primera gran cacería. Era mi sueño de retiro, pero cuando finalmente me retiré, descubrí que un hombre solo no puede mantener todo esto. Bull descendió de su caballo, estudiando la propiedad con ojo crítico. A pesar de la decadencia, podía ver los huesos buenos de lo que había sido. La casa estaba bien situada en una colina suave con vista al valle. Había un arroyo corriendo por la propiedad. La tierra era fértil. ¿Cuántas cabezas de ganado?, preguntó Bull. Unas 30, dispersas en las colinas. Salvajes ahora, básicamente. Necesitarán ser reunidas, marcadas, domesticadas. Jack señaló hacia el este. Hay también un huerto de manzanos que está completamente descuidado, y el pozo necesita limpieza. Snake inspeccionó su mano vendada con preocupación. No voy a poder hacer mucho trabajo pesado por un tiempo. Entonces harás trabajo ligero, respondió Jack sin simpatía. Cocinar, limpiar, remendar ropa. El trabajo no se detiene porque te duela la mano. Esa primera noche, durmieron en el suelo del establo menos dañado, con mantas delgadas y el sonido del viento silbando entre las tablas sueltas. Tommy apenas pudo dormir, cuestionándose si habían tomado la decisión correcta. Bull
roncaba pesadamente, exhausto por la larga caminata. Snake permanecía despierto, observando las estrellas a través de los agujeros del techo, su mano palpitando dolorosamente. Jack, en su propia habitación de la casa principal, tampoco dormía. Se preguntaba si este experimento funcionaría o si simplemente estaba posponiendo lo inevitable. Pero había algo en esos tres hermanos, especialmente en Tommy, que le recordaba a sí mismo tantos años atrás, perdido, enojado y desesperado por algo mejor. Al amanecer, Jack los despertó con el sonido de una campana de hierro. «¡Arriba!», gritó. «El primer día de su nueva vida comienza ahora». ¿Sobrevivirían los hermanos Garrett al trabajo brutal que les esperaba, o el experimento de Jack estaba condenado al fracaso? Los primeros 3 días fueron un infierno. Bull, quien se había considerado fuerte toda su vida, descubrió que el trabajo de rancho era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Reparar cercas bajo el sol despiadado, cargar postes de madera pesados, cavar hoyos para nuevos postes. Cada músculo de su cuerpo gritaba en agonía al final de cada día. Tommy lo tenía peor. Sin la fuerza bruta de Bull, el joven luchaba con cada tarea. Sus manos, no acostumbradas al trabajo manual, se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban. Jack le enseñó a envolverlas con trapos, pero el dolor era constante. Snake, con su mano herida todavía en recuperación, fue asignado a las tareas domésticas. Al principio lo tomó como un insulto, pero pronto descubrió que cocinar para 4 hombres hambrientos, lavar ropa en el arroyo y mantener el campamento limpio era más agotador de lo que había imaginado. Jack trabajaba junto a ellos, demostrando que a pesar de su edad, aún era más fuerte y resistente que cualquiera de los 3. No mostraba misericordia, pero tampoco crueldad. Simplemente esperaba que trabajaran tan duro como él. «¿Por qué haces esto?», jadeó Tommy una tarde, mientras intentaban levantar una viga caída del establo. «Podrías contratar trabajadores reales. ¿Por qué molestarte con nosotros?». Jack se detuvo, limpiando el sudor de su frente. «Porque todos merecen una segunda oportunidad. A mí me la dieron una vez, hace mucho tiempo». «¿Qué pasó?», preguntó Tommy, genuinamente curioso. Jack miró hacia el horizonte, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. «Esa es una historia para otro día. Ahora levanta esa viga o estaremos aquí cuando salga la luna». El cuarto día, Snake encontró a Jack en el porche de la casa principal, limpiando meticulosamente su peacemaker. Era un ritual que Jack realizaba cada noche, recordatorio constante de quién era y de dónde venía. «Malone», dijo Snake, sentándose sin ser invitado en los escalones. «Tengo que preguntarte algo». Jack no levantó la vista de su arma. «Pregunta. ¿De verdad crees que esto va a funcionar? ¿Que en un año seremos personas diferentes?» Jack finalmente lo miró, sus ojos penetrantes. «No, no creo que serán personas diferentes. Creo que descubrirán quiénes eran antes de que el mundo los convirtiera en lo que son ahora. Hay una diferencia». Snake consideró esto en silencio. Luego, sorprendentemente, sonrió. «¿Sabes algo, Malone? Eres un bastardo loco. Pero empiezo a pensar que tal vez tengas razón». Fue el primer signo real de que el plan de Jack podría tener una oportunidad. Pero justo cuando las cosas comenzaban a mejorar, una amenaza del pasado estaba a punto de aparecer en el horizonte. Habían pasado 3 semanas cuando el problema llegó. Los hermanos Garrett habían caído en una rutina: despertarse al amanecer, trabajar hasta el mediodía, descansar brevemente durante el calor más intenso y luego trabajar hasta el anochecer. El rancho comenzaba a tomar forma. El establo estaba reparado, varios corrales reconstruidos y habían logrado reunir 15 de las 30 cabezas de ganado. Tommy había perdido peso, pero ganado músculo. Sus manos, ahora callosas, ya no sangraban. Bull descubrió que disfrutaba del trabajo físico cuando no estaba huyendo de la ley. Snake, cuya mano había sanado lo suficiente para trabajo ligero, demostraba un talento sorprendente para la cocina. Fue una mañana tranquila cuando Jack vio las nubes de polvo en el horizonte.
3 jinetes se acercaban a velocidad moderada. Jack reconoció inmediatamente la postura del jinete delantero y sintió que su estómago se tensaba. «Ustedes 3. Al establo», ordenó Jack bruscamente. «Ahora». Los hermanos, entrenados ahora para obedecer sus órdenes sin cuestionar, corrieron hacia el establo. Bull miró por una grieta entre las tablas y pudo ver a los jinetes aproximarse. El hombre que lideraba era corpulento, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos. Pero Bull reconoció el tipo: pistolero profesional. Los otros 2 eran más jóvenes, probablemente aprendices o guardaespaldas. Jack salió al porche, su mano descansando casualmente cerca de su peacemaker. No era una postura agresiva, pero tampoco pacífica. Era la postura de un hombre preparado para cualquier cosa. «Marcus Kane», dijo Jack cuando los jinetes se detuvieron frente a la casa, «han pasado años». El hombre de negro se quitó el sombrero, revelando un rostro marcado por cicatrices y ojos duros como carbón. «5 años, Jack. 5 años desde que desapareciste. Algunos dijeron que estabas muerto. Otros dijeron que te habías vuelto cobarde. ¿Y tú? ¿Qué dijiste?», preguntó Jack, su voz peligrosamente calmada. «Yo dije que estabas esperando. Los hombres como nosotros no nos retiramos, Jack. Solo esperamos el momento correcto para volver». Kane sonrió, pero no había humor en ese gesto, «y he venido a traerte de vuelta». En el establo, Snake susurró: «¿Quién diablos es ese?». Bull, que había escuchado historias en cantinas, respondió en voz baja: «Marcus Kane, pistolero legendario. Dick dicen que él y Malone solían trabajar juntos antes de que Jack se convirtiera en cazarrecompensas». Jack bajó lentamente los escalones del porche. «No hay nada que me traiga de vuelta, Marcus. Esa vida terminó. ¿Estás seguro?». Kane miró alrededor del rancho con desdén. «¿Cambiar esto por lo que éramos? Jack, teníamos el oeste en nuestras manos. Dinero, poder, respeto. Teníamos sangre en nuestras manos», corrigió Jack, «y yo decidí lavarla». Los ojos de Kane se endurecieron. «Entonces has elegido». La confrontación entre 2 leyendas del oeste estaba a punto de estallar, y los hermanos Garrett estaban atrapados en medio. La tensión era tan densa que parecía solidificar el aire mismo. En el establo, los 3 hermanos Garrett observaban conteniendo el aliento. Tommy sintió su corazón latiendo tan fuerte que pensó que los hombres afuera podrían escucharlo. Kane hizo un gesto con la cabeza hacia sus 2 acompañantes. «Jack, no quiero problemas. Solo vine a hacerte una propuesta. El territorio de Colorado está maduro para la toma. Nuevos yacimientos de oro, pueblos ricos, protección mínima. Con tu cerebro y mi velocidad podríamos tomar todo». «No», respondió Jack simplemente. Kane suspiró teatralmente. «Temía que dijeras eso. Es una pena, realmente. Porque verás, no puedo permitir que el cuervo viva como un simple granjero. Es malo para los negocios. La gente podría pensar que hombres como nosotros pueden cambiar realmente». «Pueden», dijo Jack, y su mano se movió una fracción de centímetro más cerca de su arma. «Yo lo hice». «No, Jack, tú solo estás escondiéndote». Kane desmontó en un movimiento fluido. «Y es hora de que dejes de hacerlo». Fue entonces cuando Bull Garrett tomó la decisión más importante de su vida. Sin pensarlo 2 veces, salió del establo con las manos levantadas. «Esperen». Todos se voltearon para mirarlo. Jack maldijo entre dientes. Kane arqueó una ceja con interés. «¿Y quién diablos eres tú?», preguntó Kane. «Soy Bull Garrett, y estos son mis hermanos». Snake y Tommy salieron detrás de él, igualmente con las manos levantadas. «Trabajamos para el señor Malone». Kane rió. «¿Malone tiene empleados ahora? Eso sí es nuevo». «No somos empleados», dijo Bull firmemente. «Somos estudiantes, supongo. El señor Malone nos está enseñando cómo vivir diferente». «Qué conmovedor», se burló Kane. Pero luego su expresión cambió, volviéndose calculadora. «Espera, Garrett, los hermanos Garrett, tienen recompensas sobre sus cabezas. No mucho, pero algo». Jack dio un paso adelante,
posicionándose entre Kane y los hermanos. Ellos están bajo mi protección. ¿Tu protección? Kane sacudió la cabeza con incredulidad. Jack, estás protegiendo a bandidos. ¿Qué te pasó? Crecí, respondió Jack. Algo que tú deberías intentar. La mandíbula de Kane se tensó. Última oportunidad, viejo amigo. Únete a mí o apártate. Ni lo uno ni lo otro, dijo Jack. Pero puedes irte ahora, vivo, con tus hombres, o puedes quedarte y descubrir que no he perdido mi toque. Los dos pistoleros detrás de Kane miraron nerviosamente entre sí. Estaban asustados y con razón. Las historias sobre Jack Malone y Marcus Kane eran legendarias, pero todos sabían que en un duelo directo, Jack nunca había perdido. Kane estudió a Jack durante largos segundos. Finalmente, montó su caballo con elegancia. Esto no ha terminado, Jack. Volveré, y la próxima vez traeré más hombres. Trae un ejército si quieres, respondió Jack con calma. El resultado será el mismo. Kane espoleó su caballo y salió galopando, sus dos acompañantes siguiéndolo rápidamente. El polvo se alzó en columnas mientras desaparecían en el horizonte. Jack se volvió hacia los hermanos Garrett. Para sorpresa de todos, no estaba enojado, estaba orgulloso. Eso fue estúpido, dijo finalmente, pero también valiente. Gracias. Bull asintió, sintiéndose extrañamente avergonzado. Usted nos dio una oportunidad. Era lo mínimo que podíamos hacer. El enemigo había sido repelido, pero todos sabían que Kane cumpliría su amenaza. La guerra apenas comenzaba. Esa noche, Jack reunió a los tres hermanos alrededor de la mesa de la cocina recién reparada. Snake había preparado un estofado decente, y por primera vez en semanas, todos comieron en relativo silencio, procesando lo que había sucedido. Marcus Kane no hace amenazas vacías, dijo finalmente Jack, empujando su plato a un lado. Volverá, probablemente con 6 u 8 hombres. Y cuando lo haga vendrá a matar. Tommy palideció. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Huir? No, respondió Bull sorprendentemente. No vamos a correr. Jack miró al hermano mayor con curiosidad. ¿Por qué no? Porque estoy cansado de correr, dijo Bull simplemente. Toda mi vida he estado huyendo, de la ley, de mis errores, de mí mismo. Aquí, por primera vez, siento que estoy construyendo algo. No voy a dejarlo sin luchar. Snake asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Además, ¿a dónde iríamos? Somos buscados en 3 territorios. Al menos aquí tenemos una oportunidad. Jack sintió algo que no había sentido en años, orgullo en otros hombres. Está bien. Entonces nos preparamos para defenderlo. Pero necesitan entender algo. Esto no será como un robo de diligencia o una pelea en un salón. Esto será guerra, y la guerra es fea, brutal y sin reglas. Enséñenos, dijo Tommy, su joven rostro mostrando determinación. Enséñenos a luchar como usted. Durante las siguientes 2 semanas, el rancho se transformó en una fortaleza. Jack enseñó a los hermanos a disparar correctamente, no solo a apuntar y jalar el gatillo, sino a respirar, a calcular distancias, a esperar el momento perfecto. Construyeron barricadas, cavaron trincheras y establecieron posiciones defensivas. Bull demostró tener talento natural con el rifle. Snake era rápido con el revólver. Tommy, sorprendentemente, era el mejor tirador de larga distancia, su ojo joven y estable. Jack también les enseñó tácticas. Kane vendrá al amanecer o al atardecer, cuando la luz está a su favor. Probablemente enviará un par de hombres por el frente para distraernos mientras los demás flanquean por los lados. Nuestra ventaja es que conocemos este terreno y ellos no. Una noche, una semana antes de que Kane regresara, Jack se sentó con cada hermano individualmente. Con Tommy habló sobre el miedo y cómo manejarlo. Con Snake discutió sobre lealtad y familia. Con Bull compartió whisky y hablaron sobre redención. ¿Crees que Dios perdona a hombres como nosotros?, preguntó Bull, mirando las estrellas desde el porche. Jack consideró la pregunta cuidadosamente. No sé mucho sobre Dios, pero sé que el perdón no viene de arriba, viene de aquí. Golpeó su pecho.
y de las acciones que tomamos cada día para ser mejores que ayer. Bull asintió, satisfecho con esa respuesta. El día que llegó Kane, estaban listos. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era la escala de lo que vendría. La batalla final por el rancho Malone estaba a punto de comenzar y cambiaría el destino de todos para siempre. El amanecer del 28º día llegó en tonos rojos y púrpuras, como si el cielo mismo supiera que la sangre sería derramada. Jack estaba en el tejado de la casa principal con su rifle Winchester cuando vio las nubes de polvo. No 3 jinetes esta vez, sino 10. ¡Posiciones!, gritó y los hermanos Garrett corrieron a sus puestos asignados. Bull en el establo con el rifle, Snake en la casa, cubriendo el flanco oeste, Tommy en la torre de agua, con vista completa del valle. La batalla fue exactamente como Jack había predicho, brutal, caótica y sin misericordia. Kane mandó 2 hombres por el frente como distracción mientras el resto intentaba flanquear, pero las defensas del rancho estaban bien preparadas. Bull disparó al primero, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y horror cuando el hombre cayó. Snake hirió a 2 más, sus balas encontrando brazos y piernas, no letales pero efectivas. Tommy, con sus ojos jóvenes y mano estable, impidió que 3 hombres llegaran al flanco este. Jack Malone, el cuervo, demostró por qué su leyenda había sobrevivido. Se movía entre posiciones como un fantasma, disparando con precisión mortal. 4 de los hombres de Kane cayeron por su mano. Pero Kane mismo era tan letal como Jack recordaba. El pistolero de negro luchó hasta llegar al porche de la casa, y allí, bajo el sol del mediodía, los 2 antiguos socios se enfrentaron por última vez. «Todavía puedes unirte a mí», jadeó Kane, sangrando de una herida en el hombro. «Todavía podemos tomar el oeste». «El oeste no es para tomar», respondió Jack, su peacemaker apuntado firmemente. «Es para vivir, algo que nunca entendiste». El duelo duró menos de 3 segundos. Jack disparó primero, pero Kane también disparó. Ambas balas encontraron su marca. Jack cayó, sintiendo el impacto ardiente en su costado. Kane cayó de rodillas, una mancha roja extendiéndose por su pecho. Los hermanos Garrett corrieron hacia Jack. Bull llegó primero, presionando sus manos contra la herida de Jack para detener el sangrado. Snake fue por vendajes. Tommy se arrodilló, lágrimas corriendo por su rostro joven. «No se muera», suplicó Tommy. «Por favor, señor Malone. Todavía tenemos mucho que aprender». Jack sonrió débilmente. Ya aprendieron lo más importante, ser mejores de lo que eran. Pero Jack Malone era más duro de matar de lo que parecía. Pasó 3 semanas en cama, con fiebre y dolor, pero sobrevivió. Los hermanos Garrett lo cuidaron como familia, tomando turnos para vigilarlo día y noche. 6 meses después, el rancho prosperaba. 50 cabezas de ganado pastaban en pastos verdes. El huerto de manzanos daba frutos. La casa estaba completamente restaurada. Los hermanos Garrett habían cambiado. Bull ya no era el bandido enojado, sino un capaz capataz. Snake había descubierto que prefería la cocina al crimen. Tommy, en quien Jack veía el mayor potencial, estaba aprendiendo a ser veterinario bajo la tutela del doctor del pueblo. El día que se cumplió el año, Jack los llamó al porche. Les entregó a cada uno un sobre con dinero y una carta de recomendación. «Su deuda está pagada», dijo Jack. «Son libres de irse». Los 3 hermanos intercambiaron miradas. Luego Bull habló por todos. «¿Libre de irnos? Este es nuestro hogar. Si está bien con usted, nos gustaría quedarnos». Jack intentó mantener su expresión severa, pero una sonrisa amenazaba con aparecer. «En ese caso, será mejor que me llamen Jack. Señor Malone me hace sentir viejo». Y así fue como 3 bandidos encontraron redención, como un cazarrecompensas encontró familia, y como un rancho casi muerto volvió a la vida. No fue una redención fácil ni perfecta. Hubo errores, retrocesos y días difíciles, pero fue real, porque la verdadera redención nunca se trata de borrar el pasado. Se trata de construir un futuro mejor, un día a la vez, con las personas que te dan una segunda oportunidad y con las personas a quienes tú se la das. El rancho Malone se convirtió en un lugar de segundas oportunidades,
donde hombres perdidos podían encontrar su camino nuevamente. Y Jack Malone, el cuervo, finalmente encontró la paz que había buscado durante tanto tiempo. No en la soledad de las montañas, sino en la camaradería de una familia elegida, construida no por sangre, sino por elección, trabajo duro y fe mutua. Queridos oyentes, la historia de Jack Malone y los hermanos Garrett nos enseña algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para cambiar. No importa qué errores hayamos cometido en el pasado, cada amanecer trae consigo la oportunidad de ser mejor, de elegir un camino diferente. Jack pudo haber matado a esos hermanos en el desierto y nadie lo habría cuestionado. Pero eligió creer que la justicia no siempre significa castigo, sino oportunidad. Eligió creer que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad y las herramientas correctas. Los hermanos Garrett pudieron haber huido en cualquier momento. Pudieron haber vuelto a su vida anterior de crimen y violencia, pero eligieron el camino más difícil, el camino del trabajo duro, la honestidad y la redención. Esta historia nos recuerda que el heroísmo no siempre se trata de la pistola más rápida o el hombre más fuerte. A veces el verdadero heroísmo está en dar segundas oportunidades, en creer en las personas cuando ni ellas mismas creen en sí mismas, en construir en lugar de destruir. Si esta historia te ha conmovido, por favor compártela con alguien que necesite escuchar que el cambio es posible. Dale like a este video, suscríbete para más historias inspiradoras del Viejo Oeste y cuéntame en los comentarios. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Has tenido alguna vez un Jack Malone en tu vida que creyó en ti? Recuerda, no importa dónde hayas estado ni qué hayas hecho. Lo que importa es hacia dónde vas y quién eliges ser desde este momento en adelante. Hasta la próxima historia, amigos. Que encuentren su propio rancho de redención y que tengan el coraje de construirlo un día a la vez. Sol que quema sin piedad, arena que oculta la verdad, pasos lentos, sin fin. Un camino para sobrevivir. Hermanos del desierto, alma unida, bajo el sol que castiga la vida. Una promesa en cada mirada, nuestra hermandad no será olvidada. Sombras largas al atardecer, dudas que nos hacen temer. El viento sopla un triste canto, llevando lejos cada quebranto. Hermanos del desierto, alma unida, bajo el sol que castiga la vida. Una promesa en cada mirada, nuestra hermandad no será olvidada. Pero en la noche la estrella brilla, una esperanza que sencilla nos levanta del dolor profundo, un nuevo amanecer para este mundo. Hermanos del desierto, alma unida, bajo el sol que castiga la vida. Una promesa en cada mirada, nuestra hermandad no será olvidada.